Liliana Cervantes Lima llega a Radio y TV Solidaridad este miércoles 5 de junio. La cita es a las 15:30, aquí en Radio y TV Solidaridad. Saludos cordiales, Ecuador, en este día miércoles 24 de julio de 2019. De calurosa, a pesar de que en las primeras horas de la mañana una ligera llovizna caía acá en todo el distrito metropolitano de Quito. Cuando son las 16 horas en punto, damos inicio a media tarde. La radio revista de variedades de acá de Radio Televisión Solidaridad. Como siempre, pueden sintonizarnos a través de Facebook como Radio TV Solidaridad SC. Nuestra página web es www.radiosolidaridad.com. Estamos ubicados acá en la Mariano Jimbo y Gaspar de Villarruel, en el 8º piso del edificio Vista para Todos. Queremos agradecerles por su sintonía, por sus sugerencias, por sus comentarios y también por las frases de aliento que se han dado a través de esta semana. Nos vamos a una pequeña pausa y estaremos retornando ya con la entrevista. Vamos a dialogar con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y ex candidato a la prefectura de Pichincha. Con él vamos a dialogar sobre múltiples temas, muchos de ellos sobre su construcción de vida. Pequeña pausa y retornamos. La entrevista. Como lo dijimos, tenemos ya la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre. Con él vamos a conversar, vamos a dialogar sobre su construcción de vida. Licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, muy buenas tardes. Gracias por venir también a este espacio. Gracias por compartir sus vivencias, porque detrás de un personaje público también hay un ser humano. Muy buenas tardes. Cuéntenos, usted fue candidato a la prefectura de Pichincha, obtuvo el segundo lugar con un porcentaje bastante alto, pero sin embargo también otra de las facetas muy conocidas por usted es su tarea en el campo. Cuéntenos cómo fue su niñez, dónde nació usted. Muy buenas tardes. Liliana, buenas tardes a todos los internautas que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales. A ver, yo comienzo mi vida, nací en Quito, una familia, creo que tal vez teníamos la suerte de tener una propiedad en la zona de Cayambe, y la crianza fue allá. O sea, el colegio fue en Quito, pero gran parte de los fines de semana, en nuestro caso no era la opción, no teníamos celulares, redes sociales. De hecho, en la hacienda tampoco teníamos televisión, no había televisión, ni luz eléctrica al inicio, pero no había opción. El fin de semana era ir al campo, el fin de semana era estar en la hacienda, y curiosamente no había problema ni misterio. En ocasiones, ya 10, 11 años, pues ir a ordeñar las vacas en el horario de la mañana, en el horario de la tarde, ayudar un poco en las labores, también como buen para montar a caballo, pasear, montar bicicleta, o sea... Rodrigo, yo creo que una infancia para mí normal. Una consulta, ¿y el ordeño era a mano o ya era todo mecánico? ¿Cómo fue la situación? No, en ese momento el ordeño todavía era a mano. De hecho, estábamos en un proceso interesante porque teníamos los establos y luego vino la lógica de que teníamos que ordeñar en el potrero para que la vaca no se canse. Entonces dejamos el establo a un lado y pasamos a ordeñar en el potrero. Entonces el ordeño se lo hacía de y se recogía la leche, se medía en el famoso decalitro, todavía algo se usa, guardábamos en los tarros y se transportaba con el tractor hacia el establo a enfriar la leche. No hablábamos de tanques de enfriamiento, estamos hablando de los años finales de los 70, inicios de los 80. No hablábamos de tanques de frío en ese momento, estábamos hablando que el agua se enfriaba con el agua corriente de la sequía, la leche se enfriaba, perdón, y en base a eso estábamos. Había que curar, me acuerdo clarito, cuando teníamos las alfalfas, en Cayambe se sembraba mucha alfalfa y trébol, y las vacas se enferman cuando la alfalfa está tierna, y era muy común que de los sectores vecinos entren a robarse la alfalfa. Entonces la alfalfa retoñaba
y había que estar atentos en el potrero donde esté comiendo la vaca porque había la alfalfa madura a punto de comerse y el retoño. Y era la correteada a la vaca para meterle el sorol, que es el producto que se utiliza con botella por la boca, o correr para el trocker ya para casos extremos, que es realmente hay que sacar el aire de la vaca. El torzón es cuando la vaca comienza a llenarse de gases y por el efecto de los 4 estómagos no puede evacuarlos. Al no poder evacuarlos, la vaca puede llegar a morirse en esos casos. ¿Y ustedes qué hacían pequeñitos? Ahí trabajábamos con el guasicama, con el cuentayo. Actualmente les conocemos más de vaqueros, pero el nombre antiguo era más bonito, ¿no? Sí, era más real tal vez. Los conceptos de la mano de obra, había un trato mucho más integral, por lo menos en nuestro caso. Yo no les puedo decir qué pasaba en todas las fincas, pero en nuestro caso era un tema que inclusive había una confianza de que si había algún paseo a caballo y había que encargar a los guaguas, yo uno de esos, pues el cuentayo era parte del paseo y la pasábamos bien y podíamos viajar 1 o 2 días y era esa la confianza que había entre lo que ahora entenderíamos como trabajador-empleador, que también existía en esa época. También estábamos hablando de que había salarios, décimos, IES y demás, no son temas nuevos, pero la relación que había entre trabajador y empleador era una relación mucho más fraterna, una relación mucho más cercana de lo que tenemos ahora en día, que más bien son relaciones mucho más frías, y eso sí se extraña. Rodrigo Gómez de la Torre, una consulta, ¿pero usted pasaba ahí en la hacienda o solamente se iba sábados y domingos y vacaciones como era antes? Como digo, yo estudiaba en Quito, entonces ¿En qué colegio estaba usted? ¿En qué escuela? A ver, yo estudié en la escuela Martín Sereré. Del Martín Sereré pasamos al Isaac Newton. Aniñadísimo usted. Y a ver, ¿finalizó en dónde? Y terminé en el Intisana. Ya, ¿por qué salimos? Ya mejor ni cuento. Ya. ¿Y la universidad? Luego, la universidad, planteé para la Católica leyes. Se dieron algunos inconvenientes y entré entré a la San Francisco. Curiosamente, apliqué para leyes en la Católica y entré a la San Francisco a lo que se denominaba en ese momento ciencias aplicadas. ¿Qué son las ciencias aplicadas? De eso tengo la duda. Esa es la misma pregunta que me hago yo y cuando hablo con... ¿Ya sacó el título y hasta ahora? Saqué el título hace años y en esa época la universidad ni siquiera era reconocida. Luego se reconocieron esos títulos hacia atrás. Tenemos una licenciatura en ciencias aplicadas. Pero básicamente es una estructura de estudio de todas las bases fuertes de la ingeniería orientada a poder tomar la decisión si quiero irme hacia sistemas o si quiero irme hacia eléctrica o electrónica o civil o sanitaria. O sea, más era en esa línea. Yeah. En mi caso, desde la universidad traté de salir al campo, regresar porque... ¿Le gustaba? Me gusta. Hasta ahora. Y en un momento de la universidad, me parece que fue el año 92, me planteé hacer una pasantía fuera de todo. Y la idea era salir a buscar campo lo más distante posible, sea esto Amazonía o sea esto Galápagos. Galápagos siempre ha sido más complicado y por azares de la vida un amigo me decía, oye, yo trabajo en una empresa que manda gente al oriente. Y me fui a conocer la empresa y me acuerdo la conversación con el gerente en ese momento y me vendió una de las mejores aventuras, Indiana Jones, súper alucinante, y entre unas y otras terminé involucrándome. Esta empresa tenía que ver con construcción en el sector petrolero, estoy hablando del año 93, y me quedé en el sector petrolero, inclusive gerenciando empresas de remediación ambiental hasta el año 2003. O sea, usted desde jovencito ya empezó a trabajar. Sí. ¿Le gustó ser independiente? Antes de la parte esta, trabajé y creo que una de mis mejores experiencias laborales me enseñó algo que es la paciencia. Y la paciencia la aprendí trabajando como mesero. ¿En dónde? ¿Cómo fue? Trabajábamos en un sitio, y era un grupo de amigos, y era el restaurante del amigo, donde los amigos trabajábamos los fines de semana, porque además el restaurante se abría solo los fines de semana, que era el establo de Alejo. Entonces nos reuníamos, trabajábamos ahí. ¿Todavía hay o no? Ya no. El otro día pasé por ahí a los años y me di cuenta nostalgia, que ya no está. Pero el trabajo de mesero me enseñó que el cliente tiene la razón. En todo.
en todo, pero hay que orientar también, o sea, no es cuestión de cualquier cosa. Y esta interrelación que muchas veces uno tiene que servir a quien se sienta en la mesa. O sea, este tema de que yo soy de aquí, soy de acá, y esas poses nunca han sido de mi carácter. Y más bien creo que es uno de los trabajos donde más he aprendido el tema humano. Luego ya en el tema petrolero hubieron ciertas cosas, luego me separé del tema petrolero y azares de la vida terminé metido en la parte ganadera, retomando un apoyo hacia la propiedad de la familia, donde está la producción de leche. Y de ahí terminé metido en la parte gremial y de la gremial a la política y ya. Rodrigo, a mí siempre me ha dado una duda porque usted mismo ha manifestado que ha estado en colegios que son muy conocidos, colegios que se han caracterizado por ser de élite, pero sin embargo usted ha dado a conocer más su vida y su trayectoria por la sencillez, por lo que usted vive, por lo que usted hace. Usted es muy cercano a la gente. ¿Por qué? No sé, no tendría una respuesta, o sea... a ver, yo creo que he tenido mucha suerte en ese aspecto, no creo que eso es un tema de... Uno nace en la familia que le toca, uno no es que está en el extramundo decidiendo a qué familia quiero ir, esta sí me gusta, esta no me gusta, uno simplemente llega al mundo y nació y la vida le pone ahí y uno va tomando las decisiones de cómo se comporta con la gente. Eso creo que es fundamental. Y la idea... Y eso sí es algo que se va reforzando. El poder trabajar con gente es súper agradable. Recuerdo las primeras veces que tenía intervenciones en público, y hablo de clases y en el colegio, me ponía pálido y casi me desmayaba. Y en la universidad, ya graduado, un día me tocó dar una charla y del pecho para arriba estaba convencido de lo que decía y hablaba con mucha firmeza. Y las piernas no sé cómo me sostenían porque temblaban. Y es parte de... En este caso, pero ahora se le ve a usted muy dueño del escenario, se le ve muy seguro de las palabras que dice. ¿Es duro eso? ¿Es duro direccionarse a la gente? Yo creo que hay que hablar a la gente desde adentro. O sea, yo me puedo aprender un libreto. He hecho el intento de aprenderme un libreto y llegar y dar un discurso muy, muy estructurado y me ha ido pésimo. Si escribo yo, trato de leer y termino transmitiendo la idea, pero desde otras palabras. Recuerdo un tío mío, político, con quien pasé muchos años de mi vida, y tenía el mismo problema. ¿El nombre? Diego Bonifaz. Ah, él fue alcalde, escribió un libro hermoso. Alcalde de toda la vida en Sí. Cayambe. Pero él también me decía, aprender a hablar en público no es fácil. Entonces él practicaba, me acuerdo, con el espejo, y si me está oyendo y si me va a oír, que me disculpe la infidencia. Él va a venir acá, le vamos a hacer una invitación, porque él tiene también bastante historia. Es una enciclopedia andando. Pero la idea es esa, o sea, el trabajo... Y yo creo que ahí hay que identificar esto. Actualmente, cuando hablamos de la política, satanizamos la palabra y es mala y es horrible, y los políticos son N calificativos. Yo creo que hasta inventamos calificativos para poder tacharlos a los políticos. Pero yo creo que no estamos entendiendo que la política es el trabajo de la sociedad por la sociedad y es un trabajo que sale del corazón. Sí. Luego viene el politiquero, que sí le gusta el tema, trabaja, pero también busca un beneficio personal. Y viene el peor de todos y lamentablemente, y perdón que tener que decirlo así de frente, abunda actualmente, que es el oportunista político. ¿Hay muchos o no? Único, creo que es de los que más hay, y creo que los políticos estamos, y me considero político y a muchísimo orgullo, creo que los políticos estamos en peligro de extinción, creo que los politiqueros están camino a la extinción, pero creo que el resto es altamente preocupante y necesitamos que la sociedad reaccione y comience a empoderarse y no esperar que alguien que ofrece cualquier cosa pueda ser quien dirija los destinos de la ciudad,
para luego decir no nos representa o sí nos representa y quejarme. Al final del día el poder está en el voto y el poder del voto está en la decisión de un voto bien informado. Pero si votamos porque no nos toca más remedio que ir a votar para que nos entreguen ese papelito con el cual hay que hacer un pocotón de trámites, yo creo que la cosa está caminando mal. Y creo que el Ecuador tiene grandes oportunidades, pero necesitamos un empoderamiento ciudadano en donde el ciudadano es la causa, es el principio, la causa y el efecto de lo que hacemos, y no esperar que sea el político de turno el que nos dé haciendo las cosas, el nos dé pensando las cosas, y como nos dio haciendo y nos dio pensando, ahora resulta que hay que criticarle porque no lo pensó o no lo hizo exactamente como yo quería. Continuamos conversando con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, el expresidente de la Cámara de Agricultura y ex candidato a la prefectura de Pichincha. Rodrigo, una consulta. Ya llegamos a lo de lo político, pero sin embargo, a lo que estábamos conversando, usted señalaba la importancia que tuvo su tío Diego Bonifaz. Él es una persona no conocida solamente en Cayambe, sino es a escala nacional, y que ha construido mucha historia. Es como una enciclopedia andante, decía usted. Su familia, ¿por qué es importante también para usted? Yo creo que la familia es el fundamento de la sociedad. Las familias no son perfectas, o sea, tenía yo discrepancias, como es normal, con miembros de la familia, pero con mi tío siempre hubo una suerte de simbiosis más bien natural. Tal vez mi primera reunión política habrá sido en el año 78 o 79. Ojo, yo nací en el año 70, o sea, todavía no llegaba a los 10 años, y me acuerdo que ya mi tío militaba en esa época en la izquierda democrática, que era un momento político súper interesante para el país. Y sí, no sé qué hacía yo metido en política en esa época, pero sí me interesaba, y ver cómo se fueron rearmando los partidos después de casi 10 años de dictadura, y cómo la ciudadanía comenzó a opinar. Y tuvimos el CFP que se alió con la Democracia Popular, y tuvimos el candidato Jaime Roldós Aguilera, y teníamos a Rodrigo Borja como candidato por la izquierda democrática, y la Democracia Popular, que estaba Osvaldo Hurtado con Jaime Roldós. Luego teníamos el Movimiento Popular Democrático, un partido que puedo tener diferencias ideológicas, pero creo que como partido es uno de los partidos que más enseñanzas ha dado. Existía el FADI, el famoso Frente Amplio de Izquierda. Había, o sea, teníamos 16, 17 partidos políticos todavía. Y se conocía a los líderes, se sabía quiénes eran. Y se conocía, y quienes llegaban tenían una trayectoria política histórica, y teníamos un congreso complejo, y teníamos un congreso bien complicado, y había debates muy fuertes y muy sólidos, que creo que los estamos perdiendo. O sea, creo que la asamblea actual está bien, pero creo que nos falta retomar la importancia de lo que es hacer política. Perdón que retome eso, pero tal vez así me enseñaron, así me eduqué. Los primeros libros que leía yo, fuera de los del colegio, tenían que ver ya con política. Pasé mi secundaria muy vinculado a la parte política, y luego más bien me dediqué a la parte laboral universitaria, y me desconecté un poco. Pero la cabra tira al monte, o sea, más temprano que tarde volvía la vida, a las decisiones. Me volví a reenrumbar en temas políticos, y temas políticos no necesariamente partidistas, temas políticos gremiales. Conformamos la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros en un momento. Tuvimos una pequeña confrontación, o no tan pequeña, con el recién iniciado gobierno del expresidente, y por temas de sector petrolero. Luego, por temas familiares, regresé al agro y terminé vinculándome al sector agrícola nuevamente, y terminé involucrándome en el área gremial agropecuaria. De la gremial agropecuaria, en un planteamiento me pidieron que me involucre en la parte político-partidista. Ya había tenido acercamientos con un movimiento político, corrí la Asamblea Nacional por los cantones de Pichincha, viendo los números ya en perspectiva, para haber sido el primer intento político de mi vida, no muy conocido, pero creo que me fue bastante bien sobre cifras. Y si bien en política hay dos opciones, o ganas o pierdes,
Pero usted tuvo un porcentaje también, alto también en y esa, luego en esa vino, candidatura. Y luego vino la prefectura de Pichincha, que recuerdo los primeros, y estos son infidencias, ¿no? No contarán a nadie, pero nos sentábamos en la mesa y decíamos, bueno, ¿qué meta tenemos? Rodrigo, ¿cómo están tus números? Ah, no, estoy tranquilo. ¿Cuánto tienes? 0. Pero a ver, ¿cómo puede estar tranquilo si tiene 0? Le digo, pero perdón, si no, tenemos una prefectura a cuestas, tenemos una provincia de Pichincha, un Quito que representa el 92% o 90% de los votantes, y yo no he hecho vida ni gremial, ni política, ni en Quito. Yo la he hecho en cantones o la he hecho en provincias. Y en un momento, en una entrevista, me decían, pero ¿usted quién le conoce en Quito? Yo le decía, vea, me conocen en 7 provincias del país. Y si no me conocen en Quito, hay que darse a conocer, pues. Y lo que hicimos en la campaña fue, ok, nuestra primera meta, lleguemos al 10%, que es lo que habíamos tenido en la campaña pasada. Ok, apuntemos al 10%. Y de pronto se hizo una estrategia, creo que fue muy bien pensada, y una estrategia entre amigos más que nada, pero amigos con experiencia política, no eran amigos solamente los panas, había estrategia política. Y de la estrategia política del 10 subimos al 12, subimos al 15, subimos al 18, subimos al 24, ya no se podían difundir encuestas, y de pronto cuando estábamos en los exit polls, veíamos estos números que saltaban y hablábamos del 34, 35%, y fue creo que una campaña prefectura muy compleja, porque no teníamos candidato a la alcaldía de Quito. Entonces, correr la prefectura sin el respaldo del candidato alcalde de Quito, que es el vínculo natural con el votante, era un reto. Hubo la coordinación adecuada, obviamente, con los candidatos a la concejalía, y de hecho eso permitió tener un concejal rural en ese momento, pero la lógica fue construir un partido, apoyar la construcción de un movimiento político, apoyar el posicionamiento de este movimiento político y jugárselas. Y terminada la candidatura, vino la siguiente decisión. ¿Qué viene después? ¿Vamos a una nueva candidatura o vamos a consolidar los principios políticos sobre los cuales un país tiene que cambiar? Rodrigo, entonces ahí, ¿qué es lo que pasó con el movimiento Creo? Porque usted fue candidato a la prefectura de Pichincha por el movimiento Creo. Nunca se supo por qué usted se alejó o el movimiento Creo se alejó de usted. No, yo creo que no es un tema de alejamiento político. Yo creo que más bien la situación de la candidatura conllevó a regresar un poco al aspecto gremial. No es muy común. Es muy común que desde el gremio nos catapultemos hacia la política, pero es muy poco común, o casi nada común, que de la política regresemos al gremio. Mucha gente me cuestionó el hecho de que por qué te vas al gremio, lo que vas a hacer es plataforma política. Respeto las opiniones de cada uno, no fue nunca mi interés, por el contrario, el interés fue: trabajemos nuevamente por el sector agrícola. ¿Por qué el sector agrícola? Primero porque es el que conozco, es el que entiendo, es el que he vivido. O sea, no es solamente lo que leí en un libro, sino es lo que he vivido, lo entiendo a rajatabla. Conozco en costa, sierra y algo en la Amazonía, lo conozco así. Hace días atrás daba una charla y pedía disculpas a los asistentes que estaban ahí por no conocer más a plenitud la provincia de Loja. Pero desde ahí se pueden hacer muchos cambios que no están en el vaivén de lo político. Y la lógica fue: trabajemos en el agro, porque en el agro está la principal fuente de mano de obra en el Ecuador. Alrededor del 30% de la población económicamente activa está en el sector agrícola. Cuando comenzamos a revisar números, el Ecuador cubre la demanda de alimentos. Puede estar mal distribuida, pero cubre la demanda de alimentos. Y después, cuando revisamos el comercio internacional, y ya en un país dolarizado, que hay que defender la dolarización, y hay palabras que no se dicen en medios, y vainas ideológicas llevaban a crear un impuesto a la salida de divisas, que es una traba para el ingreso de divisas. Vemos que para defender la dolarización no es cuestión de frenar importaciones, es cuestión de impulsar exportaciones. Y vemos que el Ecuador, del total de las exportaciones,
el 60% aproximadamente, unos años un poquito más, unos años un poquito menos, salen del campo, salen del agro. Entonces, el país es un país agrícola porque los números lo dicen, no porque el corazoncito lo considere. Rodrigo, usted siempre es un apasionado del campo, de la situación que está sucediendo en el agro, pero ¿cómo usted, una persona, como yo lo he dicho, que siempre ha estado rodeado de algunos beneficios, cómo ve también la situación de la gente que vive en el campo? Yo creo que el campo, yo he oído esta frase, no es que la oí mucho en la época de la dictadura militar, que decían vamos a sembrar el petróleo, orientado a que el país antes de los años 70 era un país netamente agrícola. Y en los 70 el país migra hacia la parte de producción petrolera. Y se olvidaron del campo, ¿eh? No es que es actualmente. Luego vino el discurso de vamos a volver la mirada al agro, vamos a volver los ojos al campo. Pero en los últimos años la única lógica que yo he visto, y lo he discutido con los ministros actuales y anteriores, es cada que le vuelven los ojos al agro, le ven qué impuesto ponerle, qué norma adicional añadirle, qué complicación a la producción generarle, cuando lo que debería hacer el gobierno es un facilitador, un destrabador y no un complicador. Perdón que sea muy claro en eso. Y veo que el sector agrícola cada día se va perdiendo. Y esto es suerte, tuve la oportunidad de viajar en el año 2014 a una isla que la considero preciosa y maravillosa, que se llama Taiwán, por unos países considerada país, por otros considerada parte de China, y luego repetir el viaje en el 2017. Y en ambos casos lo que íbamos a tratar allá era debate de cómo está la situación asociativa y productiva del sector agrícola. En el primer viaje de muchos países del mundo, 35 países, en el segundo viaje orientado a la parte latinoamericana. Y el problema del abandono del agro no es del Ecuador, el problema del abandono del agro es mundial. Y es mundial porque la gente ya no quiere seguir labrando el campo a la usanza tradicional. Y las nuevas tecnologías, y esto hay que decirlo con cuidado porque a veces se asusta la gente, las nuevas tecnologías conllevan que se puede reducir el uso de mano de obra considerablemente. Y el campo cada vez se va a seguir despoblando más y las ciudades se van consolidando. La gente quiere tener mejores servicios. Las escuelas en el sector rural, el expresidente quería famosas escuelas del milenio, le gustaba la idea, pero nunca pensó que construía una gran escuela del milenio en un sitio donde la gente del campo ya no le era tan fácil llegar. Cuando las escuelas unidocentes, no perfectas, no ideales, pero sí reales. Y llegaban la gente. Y la gente llegaba. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno actual? Y fue vicepresidente del gobierno pasado. O sea, dice, tenemos que regresar a las escuelas rurales, tenemos que regresar a las unidocencias. Pero al campo la gente no va a regresar porque pongamos más escuelas o porque pongamos mejor servicio de internet. Va a regresar cuando tenga una herramienta que le permita sostener un nivel de vida decente. Yo creo que eso es fundamental. No es un tema de hablar del buen vivir, es un tema de generar condiciones de vida adecuadas. En gran parte el gobierno va a poder dar facilidades, pero fundamentalmente, ¿quién va a dar las facilidades y la coherencia para que eso se dé? Son los habitantes del campo, organizados, unidos en asociaciones, en cooperativas, organizando la producción, procesando esa producción y llegando a consumidor final, generando una riqueza compartida. Rodrigo, ahora, ¿cuál es la meta de Rodrigo Gómez de la Torre? Yo le veo un apasionado del campo porque ahora venimos a hablar sobre su vida, pero sin embargo veo que todo lo relaciona con dos temas, el campo y la política. Y creo que falta un tercero. ¿Cuál es el tercero? Que es algo que venimos trabajando algunos años y tenemos un país riquísimo
donde los problemas de corrupción podemos decir que se han potenciado los últimos años, pero han existido desde hace mucho tiempo. La solución a los problemas sigo creyendo que está en la gente. Esto no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, incluye políticas de educación, incluye recuperar los valores de la educación que sí teníamos hace unos 15 años, 48, hace lo que dé la matemática, 24, 25 años atrás, cuando hablábamos de ética, hablábamos de cívica, hablábamos de lógica, hablábamos de filosofía. Eran materias que nos daban. Actualmente todo eso se ha perdido. Y si eran necesarias, a ver, ahora sí hablemos, ¿eran necesarias por qué? No, no eran necesarias, eran indispensables. Ya, pero ¿por qué? Porque nos daban estructura atrás de solamente sentarnos a una red social o un WhatsApp, y ahora transmitimos televisión en redes sociales. Pero también hay cualquier, exacto, hay cualquier cantidad de noticias falsas claro, de las redes sociales, más del 70% son noticias falsas, pero la mayoría de esas informaciones o noticias falsas que se difunden a través de redes sociales, mucha gente la da por verdad. ¿Cómo se puede combatir eso en una época donde queremos volver la mirada al campo? Yo creo que si queremos volver la mirada al campo, pensemos al revés. Y este es un planteamiento, y creo que en algún momento ya lo habíamos conversado, Liliana. Primero, desde la Cámara de Agricultura lo que hicimos fue integrarnos en diálogos permanentes con el sector industrial. La agricultura sin la industria no va a ninguna parte. Y ahora nos hemos integrado la agricultura con el sector industrial y nos hemos integrado con el sector del comercio. Porque resulta que no importa si el comercio es en el mercado del cantón, en la tienda del barrio o en el gran supermercado. Ese está el comercio. El comercio es el que tiene contacto directo con el consumidor. Y en vez de pensar que a mí me gusta sembrar papas, o me gusta sembrar palma aceitera, o me gusta sembrar o producir leche, que es lo que yo hago. O hacer quesos. O hacer quesos. La lógica no es solamente qué producir o qué industrializar, sino cómo llegar al consumidor final y cómo satisfacer los requerimientos del consumidor final. Entonces ya no es yo siembro para ver quién me compra, qué industria me compra, y esta industria tiene que hacerse cargo de ver a quién vende. La lógica actualmente de este Ecuador agroalimentario, y lo tenemos en redes sociales y lo tenemos en páginas web también, es una visión integradora de cadenas, en donde el productor, el industrial, el comerciante, inclusive los medios de transporte, que son fundamentales para integrar toda esta producción, se orienta en ver qué es lo que el consumidor quiere. Entonces, si el consumidor quiere un chocolate con murtiño, pues ok, preparemos un chocolate con murtiño. A mí me gusta el chocolate con uvilla, pero a nadie le gusta el chocolate con uvilla. Perdón, estoy dando ejemplos al azar. Busquemos lo que el consumidor busca, porque con eso vamos a garantizar que toda la estructura agroalimentaria esté consolidada. Ese es un tema fundamental. Esta estructura agroalimentaria tiene que tener trazabilidad. El consumidor actualmente quiere saber de dónde vienen sus alimentos. No solamente saber lo que ahora hablamos, de dónde viene la leche, del supermercado o de la tienda. No. Esa es una broma que siempre dicen, que ahora los niños y niñas les preguntan que de dónde viene la leche, dicen de los supermercados. No es una broma. No es broma, es cierto. Lo más grave es que hace 2 años y medio atrás un vecino mío estaba con los hermanos, unos amigos, y había una chica que decía, a mí la leche me encanta que el queso, y hablaba de los lácteos, y se iban para la finca. Y cuando llegan a la finca, claro, le digo, pero me contaba este amigo y dice, le llevé a que conozca el ordeño. No podía creer que de ahí salía la leche y los quesos. ¿Y le hicieron, era el manual o el mecánico? No, ya estamos hablando de equipos mecánicos altamente tecnificados. Porque en el Ecuador también tenemos, si bien tenemos una agricultura que todavía requiere mucha tecnificación, tenemos también una agricultura altamente tecnificada. Y esa agricultura altamente tecnificada lo que requiere son mercados. ¿Y el trabajo de agrocalidad ahí, cómo va? Yo creo que el trabajo de agrocalidad ahorita se ha enfocado mucho en el tema de las buenas prácticas agropecuarias, tema fundamental para dar
certezas de que el proceso de productivo es el adecuado. Las industrias tienen que implementar buenas prácticas de manufactura. La lógica de estos conceptos de buenas prácticas es mejorar la eficiencia de los procesos que a la larga derivan en reducción de costos, pero principalmente es dar certezas al consumidor final que lo que está llevándose a su boca, que es lo que está llevando al plato para su familia y para sus hijos, son productos adecuados, sanos, inocuos y de calidad. Y ese es un tema que todavía estamos trabajando. Rodrigo, ya han pasado los 40 minutos, le comento, nos ha faltado, y eso, y que no conversamos su vida, pero alguna vez lo lograremos. Algún rato Alguna lo vez lograremos. nos ponemos a conversar, no logré hoy. O me escapo igual. No logré hoy, pero en otra ocasión sí. Ahora, para finalizar, ¿cuál es la meta de Rodrigo Gómez de la Torre? Siempre le hemos visto en muchos escenarios, hablando, dando sus discursos, dando sus criterios también, y siempre descomplicado. Yo siempre he admirado a usted lo de los tirantes. ¿Desde cuánto los usa? Porque yo recuerdo cuando estaba en campaña, digo, ha de haber sido solo por campaña, pero veo que hasta ahora los sigue usando, entonces ya no es por campaña. A ver, los tirantes sí iniciaron por un tema de un rechazo político planteado, no sabría exactamente la fecha, si fue en marzo o abril del año 2009. Sí tuvo que ver con que una sociedad no puede basarse en que un dirigente pueda consolidar al correazo como una forma de educación, porque eso es un acto absolutamente vino violento. Desde ahí. Tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. En la campaña ya del 2014, inclusive me plantearon un momento que la correa y la barba son demasiado fuertes en los medios y van a incomodar. Yo les decía, perfecto, maravilloso, veamos otro candidato, porque yo tenía otras perspectivas, mucho a lo que estoy haciendo ahora. O sea, regresé a lo natural. Y planteamos justamente, la campaña arrancó con un video de quién es Rodrigo Gómez de la Torre, y ese video planteaba que los tirantes son más cómodos que la correa. Y en efecto, ya no es un tema solamente político, realmente son más cómodos y cada día veo más gente con tirantes, aunque algunos les veo con tirantes y correa, pero eso ya depende de cada uno. Del gusto. Del gusto, pero me quedé y me agrada y me acomodan, y así como la gente que utiliza los ternos y las corbatas, yo tengo mis tirantes de diferentes tipos, formas. No es que haya un menú muy amplio en el mercado nacional, pero se hace lo que se puede. Rodrigo, queremos agradecerle por su presencia, como siempre, por esa sencillez, esa solidaridad, y como yo siempre digo, usted es una de las personas menos complicadas que yo he conocido, que no se hace problema por nada y sobre todo siempre está cuando los medios le llaman, y eso es fundamental. Trato, si me llaman es porque consideran que tengo algo productivo y positivo que decir, y si es que puedo hacerlo, no siempre puedo, pero si es que puedo hacerlo, pues me presento, y tratar de consolidar un país donde el ciudadano prime sobre la parte política, y donde un ciudadano se empodere en ética, se empodere en valores, porque eso es algo que algún rato lo conversaremos, pero tenemos que cambiar la forma de pensar y tenemos que eliminar la corrupción desde la estructura de base, del me salto una cola, del le pago una pequeña coima al policía, del veo cómo le doy un giro a las cosas, hasta llevarse cualquier cantidad de plata en un contrato mal habido de un convenio con el Estado. Creo que el tema anticorrupción y valores es algo que el país debe recuperar, y por eso regreso que la filosofía, la ética, la lógica en la escuela ayudaban mucho a consolidar esos temas en la edad temprana, que es donde la educación de mejor manera calza. Rodrigo, queremos, antes de que usted ya despedirnos, queremos entregarle también un reconocimiento a nombre del licenciado Diego Benítez. Él es el presidente ejecutivo de la Fundación Vista para Todos. No sé si puedo leerle el reconocimiento para que también la ciudadanía y nuestros amigos oyentes y televidentes lo escuchen y lo vean.
Dice Ecuador, Fundación Vista para Todos, considerando que es deber de la Fundación Vista para Todos resaltar el trabajo de ayuda social de las personas e instituciones en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestro país, acuerda entregar el presente reconocimiento al mérito de ayuda social al señor licenciado Rodrigo Gómez de la Torre por su invalorable espíritu de solidaridad dado y suscrito en el Distrito Metropolitano de Quito a los 24 días del mes de julio de 2019. Está firmado por el licenciado Diego Benítez, presidente ejecutivo de la Fundación Vista para Todos, así como también del doctor Mauricio Nieto, director ejecutivo, y de la señora Verónica Coyahuaso, que es secretaria. Esta es la medalla de la Fundación Vista para Todos. No sé si es que podemos ponerle también, Rodrigo, y entregarle en este momento el reconocimiento de parte de nuestra fundación. Hemos estado también en muchos medios de comunicación, Rodrigo, y ahora también le invitamos porque sabemos de su conocimiento, de su trayectoria y sobre todo de su transparencia. Muchas gracias por venir a esta entrevista en esta tarde y nos vamos a una pausa publicitaria y retornamos con más a media tarde. No sé si quiere decir algo, Rodrigo. Simplemente gracias. No sé si es un reconocimiento a lo cual agradezco, pero principalmente, más que decir si es bueno o es malo, si me lo merezco o no me lo merezco, que es muy común, creo que conlleva unas obligaciones mayores. Muchas gracias a usted por haber venido y gracias por estar aquí en Radio TV Solidaridad. Nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y vamos a retornar también con más noticias, más información aquí en A Media Tarde, la radio revista de Radio Televisión Solidaridad.